Cae la noche y antes de dormir se abren los micrófonos, se encienden las cámaras y Melissa Jiménez y Jorge Grajales nos sentamos en la sala de nuestra casa a hablar de diferentes temas de la vida. Hoy nos echamos la bendición antes de comenzar porque estamos en plena Semana Santa. Melissa, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy cansado Sí. de esa jornada laboral. Y con mucha hambre. Este programa hoy no se debería llamar antes de dormir, sino antes de comer. Sí. Porque queríamos grabar antes de, pues por lo menos yo quería grabar antes de comer para poder echarme como un cerdo a ver televisión el resto de noche. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a un episodio más de Antes de Dormir con Jorge y Meli. Hoy tenemos un tema realmente adaptados pues a lo que estamos en este momento. Sí, así todos chicos tendencia. Estamos en plena Semana Santa. Hoy es Jueves Santo, ya fuimos a misa, ya hicimos la procesión y queremos hablar con ustedes de lo que es el concepto de Semana Santa en nuestra sociedad colombiana, porque es la sociedad que conocemos. Yo no vivo en Europa, yo vivo en Colombia, yo vivo en Medellín y toda mi vida he vivido la Semana Santa acorde a nuestras costumbres del país del Sagrado Corazón. George, se nos pasó algo. ¿Leemos los comentarios o al final del programa anterior? Léalos de una vez, acómodate bien el micrófono y léalos de una vez, que si tenemos comentarios, qué bueno que nos estén viendo. Sí, en el episodio anterior nos comentaron, tuvimos 4 comentarios, uno de ellos, Karen Sandoval 7227, dice: escuchando este episodio se me ocurre una idea para un futuro programa, relaciones abiertas. Saludos, me entretiene mucho escucharlos. Ese es un tema muy interesante. Relaciones abiertas. Bueno, sí. A tenerlo ahí muy en cuenta entonces para nuestra lista interminable de temas. Bueno, Tatiana Serna 7293, excelente programa. El tema de las rupturas es complejo. Yo creo que siempre deben ir de la mano con ayuda psicológica, porque muchas veces uno piensa que la mejor manera de olvidar es una forma y no. Para el próximo programa pueden hablar de las suegras o de cómo compartir los proyectos que tengo para mi vida con mi pareja. Hay 2 temas. El programa de la semana pasada, el de rupturas, fue muy interesante. Creíamos que no nos iba a dar tema para un programa pues como completo, y en realidad creo que ha sido el programa más largo que hemos hecho. Bueno, a excepción del de la historia del matrimonio, que ese fue súper largo, pero hubo obviamente que cortar y editar mucho para que no quedara tan ladrilludo. Pero fue muy interesante el de la semana pasada, y bueno, ahí nuestra compañera Tatiana. Sí, que siempre nos ha comentado. Muchas gracias. Muchas gracias por vernos. Bueno, Jailer Alberto Jiménez Marín, hola, soy el padre, un papá orgulloso. ¿El padre de cuál iglesia? Soy el papá. El padre de Melissa. Sí, me encanta el programa, son muy transparentes. Felicitaciones por expresar con sinceridad. Bueno, pregunta, ¿cuándo van a hacer el tema del paseo de los 15 de su hermanita? Ese es un tema que posiblemente lo hablaremos en otra oportunidad. Un saludo para don Alberto. Siempre seremos felices que nuestras familias apoyen lo que humildemente hacemos, así que un saludo para nuestras familias y muchas gracias por el apoyo. Y otra persona, Lina y Viviana, nos volvió a comentar: me encantó, muchas gracias por el tema y por el saludito, les sugiero las suegras, ustedes hacen una bonita pareja, Dios los guarde y los bendiga. 2 personas nos piden las suegras. Sí, muy interesante ese tema. Hay algo ahí, listo, vamos a tenerlo. Yo creería que podría ser para el próximo, y si no es el próximo, el que sigue. Sí, igual tenemos los hijos, tenemos las suegras, los proyectos en parejas, ahí tenemos varios temas, porque a veces somos ¿qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Pero siempre tenemos tema. Bueno, ahora sí, continuemos después de este preámbulo. Bueno, la Semana Santa realmente es una semana muy importante para la religión, específicamente para la Iglesia Católica, donde celebran la resurrección de Jesucristo, y digamos que de ahí se desatan varias actividades o varias misas que como una persona creyente las realiza. El tema de la pasión de Cristo, la pasión y muerte de Jesús, pues obviamente nos ha acompañado a todos desde la infancia, por lo menos a todos los que hemos practicado o practicamos la religión católica. Pues obviamente en nuestro país pues hay una, creo yo, que mayoría de creyentes. Sí, de practicantes del catolicismo, a pesar de que pues a lo largo de los últimos años se ha venido abriendo más el tema, pues como de el tema de la libertad de cultos, cosa que celebro bastante.
Y también siento que la fe ha venido como en un proceso de transformación, eso lo podemos hablar un poco más adelante, pero hablar de la Semana Santa es hablar obviamente de un tema desde el punto de vista religioso. Es una semana de pensar, de evaluarnos, de reflexionar, también de poner entre comillas a prueba la fe. Los que son más fervientes, católicos como más fervientes, no se pierden las diferentes ceremonias. Hay ceremonias muy interesantes, muy largas, que son muy representativas para el catolicismo y para la fe católica. Y aparte de eso está todo el tema de las procesiones, que es la Semana Santa viene acompañada con procesiones. Entonces partamos de algo. Recordemos cómo fue nuestra infancia en las diferentes Semanas Santas. ¿Cómo fueron las Semanas Santas de Melissa niña? Para mí, la Semana Santa en mi infancia la viví como con todo el fervor de mi familia, porque siempre fueron muy tradicionales, muy religiosos, y recuerdo que la Semana Santa, o por lo menos yo la vivía muy diferente, porque acompañaba mucho a mis papás, entonces íbamos a las procesiones, a las misas, y siento que eso ha cambiado. Anteriormente, no sé, se veía como con más pasión, con más amor, no sé si de pero pronto pero usted cómo vivía esa Semana Santa, ¿dónde las pasaba? Bueno, nosotros nos íbamos para un pueblo de Antioquia donde son mis abuelitos, donde allá vivían, y es un pueblo muy religioso, y allá pasábamos, se llama Cañas Gordas, queda más allá de Santa Fe de Antioquia, y pasábamos toda la semana, entonces era muy familiar, era como lo mencionabas, algo de reflexión. Digamos que uno cuando era niño no tenía esa conciencia, pero uno seguía, pues a mí mis papás siempre fue tradición, siempre lo vivimos, entonces era obligatorio asistir a esas ceremonias, no a todas, pero sí a la mayoría. Yo me disfrutaba mucho las procesiones, pues siento que era como que salirnos también como un poquito del día a día, era compartir con otras personas. Siempre las iglesias trataban como de innovar en las procesiones, entonces, ay, ¿qué van a hacer este año diferente? Pero digamos que esa fue como la forma en que yo la viví, era muy, muy, muy tradicional, muy religioso, con mis abuelos. Así era como yo la vivía, mi Semana Santa. Es como la forma tradicional, sí. Las Semanas Santas en los pueblos se viven como con más fervor. La gente de los pueblos, pues creo yo que son personas que tienen como la fe más a flor de piel, y obviamente en Semana Santa, pues como se dice muy coloquialmente, sacan la casa por la ventana. Las iglesias hacen las mejores ceremonias con las mejores decoraciones, todo el pueblo se une en pro de la Semana Santa, todos quieren cargar los santos, la banda practica mucho tiempo para poder presentar como sus proyectos, bueno, digamos que la musicalización de la Semana Santa de una forma perfecta. Entonces los pueblos son como el estado más puro de la Semana Santa, y vivirla la Semana Santa en pueblos debe ser muy bonito. Sí, es muy bonito y se siente más la fe, como la pasión a eso. Adicional a eso, mis últimos años yo estudié en un colegio católico, entonces nos involucraban mucho en las actividades. Yo recuerdo, creo que la de Ramos era donde debíamos sí o sí ir todo el colegio, entonces teníamos que involucrarnos. Entonces los que levantaban los santos, igual hacíamos la procesión, los lectores, en fin, siempre nos involucramos. Entonces ahí partía también como mi semana, empezando en el colegio y ya lo terminaba en el pueblo. O sea que en semanas, en ese entonces, la semana no la daban completa, o sí, yo no me acuerdo. Sí, culturízate. Porque es que yo no recuerdo si en el colegio era toda la semana. No, lo que pasa es que siempre ha sido igual. El domingo es el que abre el domingo de Ramos. El domingo de Ramos. Entonces un domingo antes son días laborales, lunes, martes, miércoles. Este año pues es diferente, que solamente 2 días hábiles. Sí, porque el pasado lunes fue festivo.
Ajá. Sí. Entonces, jueves y viernes es jueves santo, viernes santo, sábado resucita Jesús y... No, ese man el resucitista es el domingo. No, Culturízate, como que no. No. Bueno, es que dependiendo, él resucita el Sí, porque sábado se en llama la noche. Domingo de Resurrección y va a No, resucitar el sábado. pero vea, nosotros íbamos a la misa el sábado y apenas resucitaba Jesús, las discotecas abrían todas, o sea, porque ya era, entonces ya el domingo sí era la misa de resurrección, pero bueno, no sé si me estoy equivocando. Si estamos quedando como un zapato, esto quiere decir que no somos, pues creo que los más católicos. No, y lo que pasa es que, a ver, en el colegio, bueno, cuando era niña, yo pues obviamente con mis papás siempre estuve acompañándolos en eso y aparte nos obligaban, ¿cierto? O sea, debíamos de ir. Pero ya cuando uno empieza a trabajar, entonces ya uno, bueno, esta semana trabajo, no voy a viajar al pueblo, entonces me voy a quedar. Entonces también se va perdiendo eso, se va perdiendo un poquito la tradición y uno ya no va como a todo, sino como a lo necesario, pues como a lo más puntual. Pero si no estoy equivocada, el sábado en la misa de la noche resucitaba Jesús y lo digo porque recuerdo que apenas se terminaba la misa. Salió esta disparada para las discotecas. Con los primos, los tíos, salíamos a las discotecas porque, o sea, eso ahí mismo se sentía. Sorprendían, o sea, tocaban las campanas, no recuerdo cómo era, que se daban cuenta y que... ahí mismo el parque de Cañas Gordas explotaba. Sí, y eran súper buenos, o sea, por eso a mí también me gustaba ir a los pueblos, porque después de esa Semana Santa era una fiesta impresionante. Yo recuerdo que, yo recuerdo muy poco. Yo recuerdo estando muy chiquito, sí disfrutar las procesiones, y recuerdo que me daba miedo la misa sería la del viernes. Yo recuerdo que había una misa que se apagaban como las luces. Sí. Y era, yo creo que era el de la muerte de Jesús. Sí. Entonces, yo recuerdo que estando muy chiquito me asustaba eso, pero porque era como la ambientación de la ceremonia, aparte de eso, todo el mundo se sentía como se siente normalmente un velorio. Exacto. Que es todo el mundo como con la energía bajita por todo lo que representa la muerte de Jesús. Entonces recuerdo en la infancia, de esos pocos recuerdos que tengo de infancia con el tema de la religión, era el darme susto de esa misa en la noche. Es que mira que lo hacían muy simbólico. De todas las misas de las ceremonias que yo estuve, a mí me impactó una que se hizo acá en el Parque de Bello hace muchos años, o sea, estoy hablando de años, y fue precisamente en la resurrección que pusieron como como unas cortinas, eran unas cortinas, y atrás mostraban a Jesús, o sea, pero se movía así. Yo estaba muy niña y yo decía, eso a mí me pareció impactante porque yo realmente vivía como ese proceso y yo resucitó. O sea, está detrás. Eso fue muy impactante. Entonces también es como las iglesias se renuevan o tratan de mostrar como lo mejor y mostrarlo muy simbólico para que realmente se sienta y sea real. Inclusive Jorge se empezó también como a involucrar mucho con mi familia cuando estábamos empezando. No recuerdo si... Sí, hace más o menos que unos 6, quizás 7 años, nos fuimos a pasar una Semana Santa a Cañas Gordas con la familia de Melissa. Y sí, yo ya había reactivado algo el tema de la Semana Santa porque yo pues estando ya muy pelado, yo me desprendí mucho del tema pues como de la iglesia, no de la religión, sino de la iglesia como tal. Y pasaron muchos años antes de que yo volviera pues como a misa de forma tradicional. Pero empezando con Melissa, en esos primeros años, la familia una vez armó el plan de Semana Santa, de ir a pasar la Semana Santa en Cañas Gordas. Yo me fui con ellos toda esa Semana Santa y esa fue, después de muchos años, la primera vez que volví a disfrutar como de una procesión, que fui a diferentes ceremonias como espectador, porque ya había tenido la oportunidad de volver, pero en temas laborales, porque yo trabajando para el canal de acá de Bello, me tocó transmitir varias veces pues como la Semana Santa, entonces volví como a misa, pero trabajando. Pero estando en Cañas Gordas fuimos a varias ceremonias y yo me acuerdo querer tomármelas muy en serio. Me acuerdo que
que me metía mucho en la película, trataba de escuchar. A mí siempre me ha parecido la historia como tal de Jesús, una historia muy interesante. Entonces disfrutaba mucho poder compartir con la familia de Melissa ese momento que para ellos es tan importante, y de cierto modo se volvió muy importante también para mí. Yo recuerdo que mi mamá le decía mucho a Jorge, pues le hizo como varios comentarios como: Jorge, si no quieres ir, no vayas. Y Jorge: no, pues ¿cómo? Claro que sí. Pero Melissa y Manuel así, tienen que ir. Era obligatorio. Y aunque doña Claudia me decía, ella entendiendo que quizás yo no soy una persona muy religiosa, me decía: no tiene que ir, quédese acá, pues en la casa. Igual yo decía: no, yo quiero participar de esto, que es un evento familiar, y aparte de eso, pues, o sea, ¿qué me quita a mí, pues como unirme también a ese tema, a esa tradición que me parece tan importante en cualquier familia antioqueña? Inclusive fue, no recuerdo si fue jueves, viernes o sábado, que nosotros estábamos en Cañas y mi mamá dijo: vámonos para Sopetrán, pero eso sí, tenemos que llegar a la última misa. Y nosotros estábamos en piscina, estábamos pasando súper bueno, cuando mi mamá ya estaba un poco enojada con mi papá porque dijo: vámonos ya, porque tenemos que llegar a la Eucaristía. Entonces nosotros ni nos alcanzamos a bañar, todos pegajosos, llegamos a Sopetrán, ese calor impresionante, y esa misa se demoró 3 horas y nosotros acabaditos de salir de piscina, todos pegajosos, asoleados, con calor, asoleados, y mi mamá feliz en la misa y nosotros haciendo mala, pues Jorge no, inclusive Jorge me dijo: disfrutes del momento, ya estamos acá, ya, no haga mala cara, porque... Lo que pasa es que yo recuerdo una de las cosas que a mí me alejó de la iglesia, estando muy pelado. Mi mamá también, volviendo al tema de la infancia, mi mamá siempre también a nosotros, a mi hermana y a mí, nos obligaba, yo creo que esa es la palabra, a asistir a misa. Era una obligación para cualquier familia criada pues como en las creencias católicas, el asistir a misa los domingos, y obviamente el respetar la Semana Santa desde todo lo que implica para la religión. Sin embargo, después de quizás los 14, 15 años, ya vivíamos en Belencito, en Medellín, la misa de los domingos, hubo un momento en que la misa empezó a convertirse en una celebración, yo creo que en todas las iglesias de Antioquia. Pero a mí eso me empezó a incomodar. Quizás era muy purista o no sé, pero yo sentía que cuando ya a la iglesia iba un acordeonero, iba un man con una guitarra, iban 2 bailarinas, y se volvía pues esa fiesta que para muchos, sobre todo para los jóvenes, era como lo más atractivo. Yo decía, esto lo están volviendo como una payasada, de posición muy personal, y me dejó de gustar. Y esto, digamos que esta decisión de dejar de ir a misa, la tomé con mi mamá, hablando con mi mamá entendió, porque yo también empecé a ver cuando iba a la iglesia que todo el mundo se iba lo más elegante, con la mejor ropa. Inclusive pues es un término muy coloquial el de dominguear, o sea, la dominguera tiene que ver es con la tradición de ir a misa. Pero entonces yo empecé a notar entre los papás de mis amigos, los adultos que estaban alrededor mío cuando yo iba a misa, los comentarios de ver los tacones a esta y mirar las chanclitas todas rotas. Entonces esa posición tan nuestra, tan antioqueña, de rajar, de hablar mal del otro, de echar pullas, yo lo vi muy en contra de lo que significa la religión y lo que significa el ir a misa. Entonces yo empecé a ver eso y yo empecé a sentir como, bueno, qué hipocresía es esta. Entonces vienen acá con la mano en el corazón a decir: no, perdona nuestros pecados, venimos a esto y aquello, pero al ratico están como: ay, mírale el mono a esta vieja toda mal teñida, o la trasquilaron. Entonces los comentarios como hablando mal de otros, y a mí eso me empezó a molestar. Y cuando yo hablé con mi mamá y le dije: no me gusta lo que se está convirtiendo la iglesia, sin ser el más católico, yo siempre dije: la fe mía es intacta, pero mi fe no está representada en un señor con un hábito,
o en una iglesia, en una estructura donde va un montón de gente a reunirse. Yo vivo mi fe de una forma muy personal y sentía que esas posiciones iban en contra de lo que significa la iglesia. Entonces, cuando yo iba a misa, por ejemplo, con los papás de Melissa, muchas veces, inclusive las veces que hemos ido a misa fuera de Semana Santa, y yo veo, por ejemplo, que Melissa y Manuela empiezan a reírse o a hacer caras o qué pereza y todo eso, pues yo me pongo en modo papá y yo les digo, no, respeten porque con la pasión y con la seriedad con la que vive la ceremonia y la misa, su mamá, su papá, sus abuelos, sus tías, sus tíos, sus primos, quiere decir que para ellos es muy importante. Entonces es para mí una forma de respeto hacia ellos también, el cerrar los ojos, el participar, así yo no las cante las canciones porque no me las sé, pero hago así y hago como si estuviera participando porque siento que debo respetar una tradición tan importante para su familia. Sí, pero o sea, puntualmente lo dijimos en esa ceremonia, o sea, porque habíamos acabado de llegar, pero normalmente yo en misa yo respeto porque yo inclusive... Yo me acuerdo haberle hecho caras a usted varias veces, no necesariamente en Semana Santa, pero de pronto en varias misas, como de... No, seria. Este es el momento de estar serios. No, pero yo, pues, o sea... No, es que usted se la tome como una payasada. No, y yo respeto, inclusive ya siendo adulta, siendo mayor, siendo consciente, yo me volví a acercar a la iglesia, pues después de que porque es que eso también pasa cuando uno lo obligan, cuando uno dice, ves que tenemos que ir, lo tenés que hacer, se vuelve aburrido. Ya después porque mis papás, mis abuelos siempre me inculcaron eso. Y yo, por ejemplo, respeto mucho cuando voy a la iglesia, me lo disfruto, inclusive hay veces uno, pues vamos pasando y yo, amor, entremos a la iglesia, amor, o sea, eso sí me lo tomo, pero sí entiendo, amor, porque hay momentos pues que estoy con Manu, pues nosotras mismas mantenemos así, porque mantenemos riéndonos. Entonces, sí, ustedes dos son, esa es la forma de ser de ustedes. Quizás de pronto en la iglesia se pasó o se presentó un episodio de esos, pero no, o sea, sí respeto. Y eso es algo de cierto modo muy contradictorio conmigo, porque por el contrario yo tiendo a ser, pues sí, a payasear, a hablar carajadas y todo eso, pero yo siempre he sido muy consciente de que hay lugares y para mí es muy importante el no irrespetar al otro, el respetarle sus creencias, el respetar sus posiciones, así yo no las comparta. Entonces siento que esa es mi forma de respetar, el mostrar también como hacerme parte de esa tradición. Bueno, ahora hablemos sobre los mitos. ¿Qué trae la Semana Santa? Los mitos, esas creencias, esas tradiciones. Hablemos un poquito de eso. Hay muchos mitos. Yo ahorita inclusive estuve mirando en internet antes de empezar el programa porque quería como prepararme un poco. Y vi mitos que me parecieron muy interesantes y vi otros que no les encontré como mucho sentido. Entonces, de acuerdo a lo que encontré, por ejemplo, hay uno, pues que creo que ese sí lo conocemos absolutamente todos y todos en nuestro momento lo respetamos hasta que lo dejamos de respetar, que es el tema de no comer carnes rojas. O sea, cuando estábamos chiquitos era la Semana Santa. Pero eso empieza antes. Eso tiene un nombre. La Cuaresma. La cuarentena. La cuarentena la vivimos hace un par de años que compramos mucho papel higiénico. Pero la cuaresma no es los 40 días, claro. 40 días. La cuaresma... Sí, la cuaresma es donde son 40 días donde pasan unas cosas. Y dentro de esas cosas es que no se puede comer no se puede comer carnes rojas, sino solamente pescado. Entonces coma pescado como un berraco. Sí, aunque ahí dice, no, sino que no recuerdo bien, pero eso empieza antes, no sé con cuántos días, creo que son 40 días antes, que uno todos los viernes no puede comer carne roja. Bueno, entonces si durante la cuaresma, o sea, durante esos 40 días, los viernes no se pueden comer carnes rojas. Bueno, ya. Y durante la cuarentena hay que abastecernos de papel higiénico porque es que yo tengo el poder, y usted sabe eso, yo tengo el poder de cambiar las palabras, no sé, como que voy cambiando así como así. Pero sí, eso se empieza, inclusive cuando estábamos buscando,
ahí dice carnes rojas, que se pueden comer carnes blancas, no, eso, se pero mi mamá nunca o sea, siempre era pescado, o sea, sí, pollo, nunca. Pescado, puro pescado venteado. Puro pescado. Bueno, eso es una creencia, eso es una tradición y yo tengo una opinión muy personal de eso. Yo puedo decir que, porque eso dice que no se puede comer como para hacer vigilia, como lo que uno le gusta omitirlo, pues, o hacerlo menos. Yo siento que hay muchas formas de demostrar eso y no dejar pues como de comer, o más fácil como, bueno, un plato se lo voy a dar a un habitante de calle o una persona que lo necesita. O sea, hay muchas formas que uno puede demostrar eso. Ahora, no quiero que piensen que estamos tomando una posición atacando la religión católica o la Semana Santa y sus tradiciones. Para nada, son formas de vivirla y yo comparto también eso. Yo puedo vivir mi fe de una forma diferente, haciendo el bien, siendo una buena persona, viviendo de acuerdo como a las enseñanzas de esa religión católica, sin irnos tan pegados, como tan amarrados a lo que dice como esa tradición. Por ejemplo, también hay otro de esos mitos u otra de esas posturas, y es que no se debe viajar durante la Semana Santa. La Semana Santa no es para salir a pasear, y eso todavía lo escucha uno. Y mi mamá siempre enfatizó mucho en eso. Jueves y viernes no viajar. O sea, viaje desde el lunes, viaje cualquier día, menos jueves y viernes. Inclusive a ellos les pasó un episodio grave. Ellos tuvieron un accidente, ellos no recuerdo, mis papás y mi abuelo, no sé si fue jueves o viernes santo. El tema fue que ellos salieron en esa fecha y mi mamá siempre dijo, no se viaja, y viajó, y lo que le pasó. Entonces siempre tienen como eso ahí, ese detalle, y siempre me lo decía Meli, si van a viajar, que sea antes, no jueves y viernes. Pero eso también es, o sea, lo que uno cree, eso se da, eso se cumple. Entonces eso también es un mito de que no se puede viajar, pero también es una semana donde las personas lo utilizan para descansar, para estar en familia, para reflexionar. Muchas veces nosotros también aprovechamos mucho esas fechas y recuerdo que en la playa mi mamá hacía la procesión en la playa cuando íbamos a la costa, entonces era también, se adaptaba a eso, pero también estábamos... ¿En la playa hacían procesiones? Sí, claro, pues por ejemplo no recuerdo, por ejemplo Santa Marta, entonces iban a la iglesia y la procesión era en la playa. Sí, se adaptan. Eso. Entonces también hacían eso. Hay también mitos como que, bueno, ahorita mencionaba, se suenan las campanas, resucitó Jesús y se prenden las bibliotecas. Sí, las bibliotecas y todos a leer la palabra de Cristo. Las discotecas. Se prenden las discotecas. Entonces, claro, uno de esos mitos es no se debe hacer fiestas, no se debe bailar, no se debe consumir licor por un tema de respeto hacia lo que está viviendo el catolicismo en esos días. Y yo siento que eso sí tiene pues como mucho sentido. Y antes era prohibido abrir el comercio. O sea, jueves o es más que todo el viernes no abrían nada. Por eso yo digo, la Semana Santa se ha transformado porque ahora uno encuentra locales abiertos. Sin embargo, pues en los pueblos sí se ve más esa tradición. Ahora, todas esas posiciones, esas posturas van muy ligadas a un tema de venga, no disfrute, no viva su felicidad en estos momentos porque nosotros como religión estamos viviendo un duelo. O sea, esto representa los momentos de sufrimiento que pasó Jesús durante estos días, su muerte y posteriormente su resurrección. Entonces son situaciones y son días muy importantes para el catolicismo. Entonces, venga, por favor, bájele el volumen a su reggaetón, no veo hasta quedar tirado en un andén mientras nosotros estamos pasando con la procesión, respete nuestra tradición. Entonces uno dice, bueno, eso tiene mucho sentido, pero hay otros mitos que yo no entiendo. Por ejemplo,
no bañarse. Pero eso lo vimos en internet. Sí, pero, o sea, pero no era en una página X, o sea, era una página oficial pues, que estaba listando algunas de las tradiciones o mitos del catolicismo. Entonces decía, por ejemplo, no bañarse. Había otro que no bañarse implica también no bañarse en la casa, pero viene es de no bañarse en charcos y ríos porque te conviertes en pescado. Muy curioso, eso nunca lo había escuchado. Me pareció muy sorprendente, muy divertido y muy misterioso. Pues vaya uno a ver cuántos pescados hay en este momento en el río Melcocho de cuenta de esta tradición semanasantesca. Bueno, por ejemplo, no hacer oficio. Bueno. Dicen, no se debe hacer oficio jueves y viernes santo. Sino que es que eso lleva como a uno no hacer lo que uno está acostumbrado a hacer en su día a día. Entonces, si uno disfruta, por ejemplo, escuchar música, si uno disfruta ver películas, si uno disfruta hacer oficio, entonces es como ese día no lo haga, porque como lo decías, estamos en duelo, estamos viviendo una pérdida. Entonces, uno como vive una pérdida, que uno pues es como está triste, está diferente, está haciendo cosas que uno no acostumbra a hacer. Entonces por eso no estamos acostumbrados a eso. También otro mito, no tener relaciones sexuales, eso no está permitido como en esta fecha, y hay muchos mitos de toda la vida hemos escuchado que es que se quedan pegados. Yo no he visto los primeros pues, pero es también por lo mismo, o sea, es algo que se disfruta, entonces no se debe de hacer en esta fecha, en esta Semana Santa. Y vos mencionabas uno que a mí me toca directamente, y es bueno, entonces no escuchar música y no ver películas. ¿Cómo hace uno para vivir una Semana Santa sin ver El Mártir del Calvario, sin ver Jesús de Nazaret? Pero es que son películas de Dios. No, por eso. Eso sí se puede. Entonces, o sea, no es no ver películas, es solamente ver películas que tengan a Jesús como protagonista. Y yo recuerdo que yo prendía el televisor y RCN, Caracol y todo eso, de ahí en adelante estaban dando cosas de Dios. Y yo creo que todos nos las vimos, absolutamente todas, porque eso también hacía parte de nuestras tradiciones. Yo me acuerdo. Y es cultural. Las horas y horas que le dedicaba a uno a la historia de Jesús en los canales colombianos. Eran incontables horas. La historia de María Magdalena, la historia de Judas, la historia de no sé quién. De los 12 discípulos. Los 12 apóstoles. La Pasión de Cristo, que por ejemplo esa película a mí me parece impactante, o sea, aterradora, pero muy buena, muy muy buena. Sí, una excelente representación de la Pasión de Cristo y en arameo, o sea, si uno la ve en idioma original, la está viendo en arameo, cosa que me parecía a mí súper bacana. Entonces siento también que el cine, y sobre todo pues como el cine de pues como esa línea católica, es parte importante de la Semana Santa, es una tradición más el disfrutarse de toda esa sarta de películas que nos presentaban en los canales locales, y todavía lo hacen. Todavía puede uno sentarse a ver esas películas en Semana Santa. Sí, muy cierto. O sea, eso es una forma de vivir la Semana Santa. Yo creo que ahora nosotros la vivimos a la manera de uno. O sea, si uno le nace ir a misa, si uno le nace ir a una procesión, pues uno lo hace, ¿cierto? Pero ya no es como impuesto o tenés que ir, porque realmente tampoco tiene ningún significado o ningún sentido. Sí, definitivamente la Semana Santa es una de las tantas tradiciones antioqueñas que ha sobrevivido al paso del tiempo, que han sobrevivido a las diferentes generaciones. Actualmente, yo sí siento que el tema de la fe ha cambiado un poco, y eso nos ha llevado a vivir estas celebraciones religiosas de una forma diferente. Yo siento que ahora uno no ve tanta gente, porque yo me acuerdo cuando estaba chiquito, o no sé si era un tema de perspectiva, que desde abajo se veía tanto. No, pero sí es pero verdad. Era el océano de gente, todo el barrio alrededor de la Semana Santa, todo el mundo con los ramos. Yo creo que ya no se pueden llevar ramos por un tema también ambiental, ¿o sí? Sí, el Domingo de Ramos, sí. De pronto no sé, es mirar de qué forma se puede combatir eso, que no sea
contraproducente. Sí, pues porque son muchos. Pero, o sea, anteriormente, y yo también estoy de acuerdo, anteriormente la Semana Santa se veía de una forma muy diferente. Aquí en Bello yo recuerdo que eso era la caravana impresionante y todas las entidades involucraban, entonces que los bomberos, que la policía, pues o sea, todos. Pero todavía aquí en Bello, el Viernes Santo hay una procesión que es muy bacana. Es que, por ejemplo, los funcionarios los viernes nos mandan una carta diciendo que debemos de asistir. La administración municipal encabeza esa ceremonia con el párroco y están todos los organismos de defensa, la defensa civil, los bomberos, diferentes ambulancias, instituciones educativas. O sea, la procesión del Viernes Santo, la nocturna, es muy bonita. ¿Y cuál era esa procesión, pues, cuando eras niño, que disfrutabas y la que menos disfrutabas? Bueno, que ya nos dijiste que era... No, yo creo que la que más disfrutaba era la del Domingo de Ramos, porque creo que era, pues... Es cortica. Es más cortica y estaba uno como con los amigos y con la mata esta. Ay. Pero yo recuerdo la que menos disfrutaba era la de las 12 casas, ¿cómo se llama eso? Las 12 casas son del Caballero del Zodiaco. Las palabras. Las 7 palabras. Las 7 palabras. No, espérese. Hay una que va... en esta estación se cayó Jesús. Y la Vía Cruz. Sí. ¿Cómo es que llaman eso? ¿Las estaciones, las ¿cierto? Estaciones. Bueno, sí. Ay, no, pero sí, es que esa es muy larga. Esa era muy larga. Pero vea, a mí me gustaba la procesión, pues si vamos a hablar primero de procesiones, la de la noche, que era uno con las velitas, eso a mí me que esa es la del Viernes Santo, ¿o no? Esa es la del jueves. La del no, la del viernes. La del viernes. Uy, no, vea, la del viernes era la de a todos los curas que nos están viendo y nos están madreando. La del viernes era la que uno y apenas mi mamá y mi papá vean eso, me van a decir, me van a regañar. Bueno, la del viernes era la que uno salía con las velitas. Esa me gustaba mucho, la disfrutaba. O sea, eso se convertía simplemente por uno llevar la velita y hacía el recorrido, me parecía muy bonita. Esa era mi favorita. El Vía Crucis no tanto. Ya cuando crecí me gustaba mucho era por las caminadas, pero entonces pues en los pueblos íbamos como era como un monte, pues era muy bonito y era pues de cierto modo hacía uno la caminata. Y de misas, no, yo creo que puede ser la de Resurrección. Porque era la más cortica. No, era también larga, pero se vivía como una energía diferente, ya todo era felicidad. La que es cortica, la última, la del domingo de Resurrección. Sí, la larga era el sábado, que es lo que yo te decía, o sea, habían unas muy largas, o sea, la de las 7 palabras es muy larga, la de la Pasión, que es la del viernes en la noche. Ajá. Mejor dicho, no nos enterremos más el puñal. No, el viernes no hacen misa. El viernes no hacen misa porque el viernes es donde hay ese luto, es donde uno tiene que visitar 7 iglesias. Ahora, yo creo que estamos quedando como un soberano. No, pero mi papá y mi mamá saben que yo lo vivo de corazón, que a mí me gusta. No, pero Perdón, es el orden que no sabemos, pero sí. Disculpen si estamos hiriendo susceptibilidades, disculpen si estamos quedando como un rábano porque no sabemos mucho del tema. En últimas, el tema de la Semana Santa tiene mucho que ver con reflexión, tiene mucho que ver con el cómo nos comportamos, el tema de cómo se vive la fe, y como antioqueños y obviamente pues como tradición del catolicismo se debe hacer con mucho respeto. Si usted va a salir a pasear, hágale. Vaya, pase, que mientras usted no esté lastimando a nadie, no hay ningún problema. Eso sí, tenga en cuenta. Todo el mundo sale en Semana Santa, nada menos esta semana en la vía Murillo estaba un trancón impresionante y esto no solamente afecta la movilidad, afecta los ecosistemas. En este momento hay una alerta porque esa vía Murillo es una vía que está recientemente pavimentada, recientemente intervenida. Ahora está yendo mucha gente hacia allá y por allá hay ecosistemas que son muy frágiles ante la interacción humana. Entonces hay que pensar también en eso. Me puse la camiseta verde, me volví ambientalista en este momentico, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que respetar también el medio ambiente. Vaya, pase, no se exceda con el tema del licor, porque usted tiene que prevenir
un accidente, entonces sea responsable con cómo vive su fiesta, con cómo vive su Semana Santa y sea respetuoso de las creencias, tradiciones y posturas de las personas que ven en la Semana Santa un momento de reflexión y de mucho respeto. Jorge, ¿qué países no celebran Semana Santa? A ver si está tan culturalizado. Yo creería que, pues yo dudo mucho, por ejemplo, que las naciones musulmanas vivan la Semana Santa, ¿cierto? No veo pues como no veía pues a Osama Bin Laden pues festejando con un ramo en la mano, pero asumo yo los que tienen unas creencias diferentes al catolicismo, los musulmanes, islámicos, asiáticos, etcétera. Bueno, y hay un país latinoamericano que no lo celebra, a ver si enfrente sabes. ¿Latinoamericano? Sí. ¿Y que somos tan... Es que, a ver, de por sí Latinoamérica es tradicionalmente muy católica. Muy católica. Bueno, yo le voy a leer que hace esta semana El Espectador sacó una nota súper interesante donde dice cuál es ese país que no lo celebra y lo voy a leer. Desde hace más de 100 años, Uruguay se convirtió en el único país Latinoamérica que eliminó la celebración de Semana Santa de sus festivos y sus calendarios bajo una ley que se remonta a 1919. Vea. Es decir, que hace 100 años ellos, bueno, y aquí dice, la Semana Santa ahora es la Semana del Turismo. Y así funcionan diferentes días, o sea, sí lo tienen, pero no lo celebran. Y acá también dice que Japón, Corea del Sur, China, donde la religión católica no es predominante en el territorio, aunque sí se encuentra presente. Mongolia, donde predomina el budismo. ¿Mongolia qué? No, pues aquí les estoy leyendo. ¿A que Mongolia tampoco? Sí, o sea, donde existen países que no celebran la Semana Santa debido a sus creencias religiosas que van en contra de esta festividad. Entonces estoy leyendo Japón, Corea del Sur, China, Mongolia, Uzbekistán, casi la totalidad de la población siguen el Islam. Sí. Vietnam, donde no se realizan celebraciones religiosas, y Ghana, a pesar de que cuentan con libertad de culto, las celebraciones de Semana Santa aún son muy escasas. Bueno, vamos entonces cerrando este Jueves Santo con un programa especial de Semana Santa, pues porque obviamente teníamos que tocar un tema que es tan tradicional para nosotros los antioqueños, obviamente para los colombianos y para todas las personas que fueron levantadas detrás de creencias católicas. Sí, y los invitamos como para que vuelvan y nos comenten, nos digan de pronto que, o nos cuenten alguna historia que les han pasado en Semana Santa, si creen, si no, si son partícipes. Nosotros estamos ahí súper conectados, leyéndolos, y si igualmente, si nos quieren seguir sugiriendo temas, bienvenidos. Ahí están los comentarios para que nos comenten todo lo que quieran. Nos encuentran en YouTube, nos encuentran en Spotify, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en TikTok, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Hi-Fi, nos encuentran en MySpace, nos encuentran en Latin Chat, nos encuentran en todas las plataformas habidas y por haber, donde sea que usted nos busque. Ahí estamos. Antes de dormir podcast, un podcast que ahora cumple 7 programas. Hoy estamos de plácemes, nuestro 7º programa. Así que los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, a que participen, como dice Melissa, comenten, que vamos a estar leyendo todos los comentarios y no se pierdan entonces dentro de 8 días un episodio más desde esta sala, desde este lugar de Antes de Dormir. Melissa, muchas gracias. Muchas gracias, chao. Descansen.